Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la disección de un ataque informático. Vamos a hablar de las fases que se deben cumplir para poder llevar a feliz término un ataque informático como tal. Y obviamente pues que son estos pasos que siguen los expertos en hacking para lograr vulnerar un sistema. Normalmente, si tú sigues las fases de la manera correcta, es muy probable que el ataque sea eficiente. Obviamente recuerden que lo que les comenté de que no es preguntar si un sistema se puede hackear o no, sino cuánto cuesta hackear ese sistema. Si la empresa tiene muchísima tecnología de seguridad implementada, y eres tú solo el que va a realizar el ataque, lo más probable es que no sea eficiente, no se logre, salvo que detectes alguna vulnerabilidad muy crítica dentro del sistema que te logre o que te dé el paso para tú poder vulnerar ese sistema. Pero ya, a menos que ya tengas un equipo de trabajo, ya tengas un grupo de personas y tengas un grupo de herramientas y recursos tecnológicos para lograr el objetivo, pues es lo más probable es que sí lo logres y que basado en el cumplimiento de estas fases lograste detectar qué tipo de tecnología necesitabas para poder hackear esa tecnología que quieres vulnerar, valga la redundancia. Entonces, digamos que es lo necesario para poder llegar y dar cumplimiento al ataque como tal y que se logre el objetivo que se desea. Normalmente, ¿cómo ataca un hacker? Pues se basa en una serie de pasos generales que después vamos a analizar en cada una de las fases como tal, que es, por ejemplo, localizar el equipo víctima a través de algún software de escaneo, por ejemplo, si tiene algún software y no sabe exactamente qué equipo quiere atacar, identificar vulnerabilidades en ese equipo, en esos equipos que detectó en la víctima, si es posible buscar y atacar esas vulnerabilidades detectadas, ¿verdad? Tratando de explotarlas y lograr ganar acceso en los sistemas o lograr el objetivo propio que cumple ese exploit o esa explotación de esa vulnerabilidad. Y al final tratar de establecer puertas traseras para volver cuando se necesite, todas las veces que queramos. Muchas veces vamos a necesitar volver otro día porque el ataque no va a ser eficiente en un solo día. Y si dejamos unas puertas traseras para volver a ingresar más adelante, pues sería excelente en, en cuanto a la finalidad del ataque. Y bueno, una etapa que falta ahí sería borrar todas las evidencias de que estuviste ahí para hacer más difícil tu captura, digámoslo así. Entonces, esas serían las fases de cómo ataca un hacker a nivel general. Entonces, utilizan hay muchas herramientas de hacking, ¿verdad? Que están automatizadas y estas son las que ayudan a aquellos que no son expertos a lograr vulnerar un sistema. Simplemente es ejecutar las tareas. Obviamente, pues, la verdad es que si ya existe una herramienta que ejecute la tarea y lo haga rápido y eficientemente, pues úsala. Úsala porque no te vas a poner a reinventar la rueda, pero siempre es bueno, en algunos casos, eh, no existe la herramienta que tú necesitas y te toca hacer el script que lo haga, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros una vez nos encontramos un archivo que tenía una lista de aproximadamente casi 200 nombres de dominio asociados a cosas de la empresa y necesitábamos, pues, queríamos validar cuáles de esos dominios o cuáles de esos nombres estaban internamente en la empresa, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, creé un script en Unix, en el Mac, creé un script de Shell, de Bash, que se llama eso, y ejecutando el comando host del sistema operativo, hice un ciclo que se fuera moviendo eh, por el archivo, fuera leyendo línea por línea los nombres que aparecían y fuera ejecutando el comando host y extrayendo las direcciones IP. Luego yo leí como el comando host devuelve la dirección IP, es lo primero que devuelve en la línea siguiente, pues leía los caracteres asociados a la dirección IP hasta que apareciera un espacio en blanco. Eso fue lo que escribí en el script. Y hice el recorrido completo línea por línea y con eso sacamos todas las direcciones IPs. Las que eran privadas, obviamente estaban dentro de la empresa, las que eran públicas eran servidores que estaban por fuera. Y ya con eso pudimos obtener
esa información de manera rápida y no ejecutando el comando uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Listo? Escaneando la red podíamos encontrar las IPs, pero no teníamos los nombres. Entonces, digamos que no teníamos la herramienta que hiciera esa actividad y la construimos en ese momentico. ¿Ya? Entonces, esa es una característica que debemos tener y por eso es que yo siempre digo que es bueno la programación. El que diga que en redes no se programa, pues simplemente él solamente sabe usar herramientas de terceros y ya. Pero a veces a uno le toca hacer pequeños scripts acá para automatizar procesos, ¿verdad? Y obviamente todo eso desde la consola. Y eso es programando en Bash de Unix o programando en procesos por lotes de Windows, ¿verdad? Porque también se puede programar en Windows, ¿vieron? Windows tiene ciclos para, ciclos for y todo esto. Incluso en la próxima clase hacemos un pequeño script de pin, de un comando pin. Vamos a hacer un ciclo, un pin cíclico, un pin que recorra un conjunto de direcciones IPs para hacer un scanning. Vamos a construir nuestro propio escáner de red usando el comando pin. Obviamente va a ser muy lento, pero bueno, algo es algo. Entonces, ya aplicando estas herramientas de hacking o construyendo las que tú necesites, pues puedes encontrar equipos y encontrar falencias dentro de esos sistemas. Y después de ahí, ¿qué? Bueno, vamos a ver si podemos ir saltando hacia otras máquinas, ¿sí? Hackear otros hosts o otras redes que podamos llegar a encontrar, usar los recursos de la víctima para alguna actividad ilícita. Por ejemplo, si lo logramos conectar remotamente y lo logramos que haga parte de una botnet, por ejemplo, pues podríamos usarlo para desde ahí atacar otros recursos. O, ¿por qué no? De ahí saltar a los servidores o a otros equipos más. Extraer información, ¿sí? Información relevante de esos equipos. O sea, se pueden hacer muchas cosas ya cuando logras vulnerar un sistema. Entonces, los ataques informáticos bien organizados siguen unas fases. ¿Listo? No podemos incluir aquí a lo que ya les hablé de las APTs, de las amenazas persistentes avanzadas, porque esas son especiales y se manejan desde otro punto de vista. Aunque siguen el mecanismo muy parecido a este, pues las fases allá se manejan de una forma diferente. Las fases que podemos encontrar en un ataque informático son estas 5, comenzando desde el reconocimiento del objetivo, escaneo, luego la obtención del acceso, el mantenimiento del acceso y el borrado de huellas. Entonces, esas son las 5 fases de un ataque informático, siendo la primera la que normalmente va a tomar la mayor cantidad de tiempo, porque es la parte inicial, ¿sí? Cuando ustedes están haciendo una investigación, ¿cuál es la primera parte de esa investigación? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, ¿cómo se llama eso? Profe, verificar, o sea, mirar una historia, hacer como un marco teórico de lo que, o sea, de las cosas que han pasado para no repetirlas. Ay, o aprender de ellas. ¿Cómo lo haces? Buscando referencias. ¿Y a eso cómo se llama? Estado del arte. El estado del arte, exactamente. ¿Y en qué consiste hacer el estado del arte? Comenzar a buscar toda la información que puedas. ¿Sabes? Comenzar a buscar todo lo que puedas del tema que te interesa. Documentarte. Documentarte. Esa es la primera fase de un ataque informático. ¿Ven? Reconocimiento del objetivo. También se conoce como recognize o information gathering, ¿sí? O obtención de información. Se busca recopilar toda la información posible sobre un objetivo antes de iniciar el ataque. Porque la idea es conocerlo muy bien para saber cómo ejecutar bien el ataque y que sea lo más eficiente posible. Entonces tú aquí comienzas a descargar todo lo que puedas del sitio, al igual que en un estado del arte. Tú comienzas a buscar todo lo que encuentres. Es probable que la mitad de las cosas que encuentres no te sirvan para nada, pero tú las vas descargando. Es más, normalmente uno cuando está haciendo un estado del arte, uno comienza a encontrar este archivo, lo bajo todo lo que puedo y después me pongo a leer y a revisar, ¿ya? Porque la idea es encontrar todo lo que puedas y después ver qué te sirve y qué no te sirve, ¿vale? Entonces, normalmente tú no vas a buscar, estás en la fase de búsqueda de información, tú no te vas a poner a leer. Cuando mucho lees el título y ya, y vas descargando.
¿Listo? Y después vas descartando, vas leyendo y vas descartando lo que no te sirve. Así es como conoces por lo menos así es como se hace un buen estado del arte. Así es como tú sabes qué es lo que es en realidad. Aunque normalmente tendemos a leer el título, buscamos un pedacito del artículo, copiamos y pegamos allá y ya hicimos nuestro estado del arte. Y es un estado del arte muy malo, mal construido, y que normalmente tu proyecto no va a ser un proyecto muy bueno, que digamos, porque no hiciste una muy buena investigación, no hiciste un muy buen estado del arte. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Si tú no haces bien esta fase, es probable que no consigas la información suficiente para lograr vulnerar el sistema y las actividades no te vayan a funcionar, porque no te percataste que tenían un anti-malware, porque no hiciste, digamos que no cubriste la identificación de los nombres de las personas y no supiste, te confundiste de nombre cuando estabas hablando con la gente, o no supiste hacer bien la técnica de ingeniería social, ¿ya? Porque tú no manipulaste bien la información. Entonces, esta fase normalmente es la que tiene que ser manejada con la mayor cantidad de tiempo posible para poder obtener la mayor cantidad de información que puedas y de eso ver qué te sirve. Porque obviamente es probable que mucha de la información que consigas no te sirva para nada, pues así como puede haber otras que sí te pueden servir. A nivel de los tipos de reconocimiento, existen dos tipos a nivel general: el reconocimiento pasivo y el reconocimiento activo. El reconocimiento pasivo es aquel que se desarrolla sin interactuar directamente con la víctima, en este caso con el objetivo, ¿sí? El target del ataque. Entonces, por ejemplo, buscar información en registros públicos, te vas a la Cámara de Comercio y comienzas a buscar información de la empresa, ¿verdad? Buscar información en las páginas de los periódicos, los comunicados de prensa, información en sitios web alternos, comienzas a buscar información en otros sitios distintos a los de la empresa que tú quieres atacar, porque es que no quieres dejar evidencia de que estuviste ahí, ni siquiera una IP quieres dejarla ahí. Tú puedes hacer búsquedas en Google, por ejemplo, o en otros motores de búsqueda, en redes sociales, para ver qué aparece ahí de la empresa o incluso de los empleados. Entonces ya todo eso es, al no dejar evidencia dentro de la empresa, pues es reconocimiento pasivo. Ahora, tú como empresa puedes decirle a Google que te dé un informe cuando te buscan a ti en Google, pero ya eso te toca pagar un servicio de Google por aparte. Y cada vez que alguien te busque a ti como empresa, a ti te van dejando las estadísticas de quién te estaba buscando. El reconocimiento activo, perdón, es ya cuando tú interactúas con el objetivo para buscar información. Entonces llamas a la mesa de ayuda, por ejemplo, al helpdesk de allá, llamas a los proveedores de servicios, visitas el sitio web de la empresa, ¿sí? Vas a la empresa, logras entrar, miras a ver las oficinas, ¿saben? Entonces ya tienes una interacción directa con los recursos tecnológicos. El problema: te pueden grabar las cámaras, te queda el registro de la IP que estás utilizando, entonces tú tienes que buscar software de anonimatos para que te oculten tu IP, por ejemplo. Entonces digamos que ya tienes que buscar mecanismos para tratar de dejar la menor cantidad de evidencias posibles, ¿no? O ser tan minucioso en lo que haces que pases desapercibido. La segunda fase, que es la parte del escaneo de las redes, aquí tratas tú de... Ah, no, perdón, esta fase sigue siendo parte de la fase de reconocimiento, ¿ya? Aquí tú comienzas a escanear la red, porque no estamos buscando vulnerabilidades todavía. Entonces, tú tratas de obtener nombres de dominio, direcciones IPs, nombres de servicios que estén corriendo, puertos abiertos en los sistemas, tratar de identificar los sistemas operativos que están usando, ¿sí? Para determinar qué tecnología tienen, qué tipos de router, qué tipos de switches. Incluso esos escaneos pueden ser externos, ¿verdad? Para tratar de identificar los recursos externos de la empresa, o puede ser interno. Y si estás dentro, o sea, si lograste ingresar a la empresa y lograste conectarte a la red de ellos, puedes tratar de cubrir la fase de numeración. La fase de numeración es una subfase de la fase de reconocimiento, que consiste en tratar de obtener información de usuarios, correos electrónicos, a usuario y contraseña, nombres de dominio, información DNS, ¿cierto? Correos electrónicos.
todo desde la LAN para tratar de listar una gran cantidad de recursos asociados a usuarios dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, esa fase se conoce como la fase de enumeración. Muchas veces haces uso de comandos de sistema operativo que ejecutan estas actividades. Listo, ya obtuviste toda la información que podías. Entonces ahora tienes que evaluarla. Todavía seguimos en la fase de reconocimiento, señores. Ya, todavía estamos en esa fase. Entonces comienzas a evaluar esta información. Comienzas a mirar, bueno, ¿qué servidor web detectamos? Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que podíamos encontrar. Bueno, tiene un Apache 2. Tal. Ah, bueno, listo. Detectamos la versión del servidor de base de datos. Detectamos que tienen un servidor Windows 2018, 2008 Server, por ejemplo, bastante viejito. ¿Ya? ¿Cuántas cuentas de usuario pudiste encontrar en la enumeración? No, encontré 20 cuentas de usuario. De esas, hay que verificar porque parece que 2 tienen una contraseña débil, o sea, cosas así. ¿Ya? ¿Qué servicios están corriendo? No tienen un servidor DNS, tienen un servidor de impresión, tienen una impresora compartida, perdón, tienen un sitio web, si comienzas a registrar qué es todo lo que servicios tiene activo esa organización. ¿Qué sistemas operativos? Si puedes identificarla. ¿Cuántas máquinas hay? ¿Cuántos segmentos de red hay dentro de esa empresa? ¿Ven? ¿Qué información está disponible desde la web? ¿Ya? ¿Qué información interesante hay publicada? De pronto haya nombres, verificar si hay alguna firma ahí. Normalmente en la página de quiénes somos hay una frase o un documento redactado por el gerente de la empresa. Y muchas veces tiene la firma ahí puesta. ¿Ya? Entonces hay que ver si esa firma se puede falsificar o se puede sacar de ahí y poner en algún documento para suplantar documentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienes que analizar toda esa información que obtuviste y lo que no te sirva lo descartas. ¿Ya? Lo descartas y ya te quedas con lo que funciona. Ya después de ahí, después de esa fase de reconocimiento, ya identificamos los sistemas, ya identificamos mucha de la información que hay acá en estas plataformas. Vimos, por ejemplo, que tienen un Windows 7 y apenas vimos Windows 7, automáticamente pensamos en WannaCry, por ejemplo, en un software de, que permite tomar control del sistema. WannaCry es un ransomware que se aprovechaba de una vulnerabilidad en el protocolo Samba, que era del CIFS de Microsoft, y que le permitía al atacante tomar un control completo de la computadora a través de utilizando un exploit llamado Eternal Blue, que fue robado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para que se den cuenta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene herramientas de hacking y se las robaron, ¿sí? Un grupo de hackers llamado Shadow Broker y lo publicaron en internet. Y les sorprenderá, señores, que todavía hasta el sol de hoy encontramos empresas con sistema operativo Windows 7 que tienen esa vulnerabilidad. ¿Ya? Y también hay una versión del exploit para Windows 8. ¿Ya? El problema es que el que viene con Kali Linux no funciona muy bien. Habría que probar la última versión que salió ahora, que tiene unas nuevas mejoras al parecer, esta última versión de Kali. Entonces, señores, digamos que ya tú detectaste una gran cantidad de sistemas, ahora vienes a detectar vulnerabilidades. Entonces, coges cada una de esa información que obtuviste y comienzas a analizarlo ya detalladamente. Encontré un servidor web, bueno, vamos a verificarlo, vamos a verificar qué servicios tiene corriendo aparte del servicio web. Verifiquemos si tiene un servidor de base de datos por ahí corriendo, si uno local, es muy común en algunos servidores web, y veamos si ese servidor está expuesto. ¿Ya? Verifiquemos qué versión del sistema operativo tiene, verifiquemos qué versión tiene, o si esa versión del sistema operativo tiene alguna vulnerabilidad. Si ese servicio Apache que tiene instalado o ese servicio Internet Information Server tiene alguna vulnerabilidad, y para eso corremos escáneres de vulnerabilidades que obviamente se conectan y tienen sus bases de datos para detectar cuando una plataforma tiene una vulnerabilidad porque no se parchó, se identificó la versión. Normalmente eso pasa cuando tú identificas la versión
y luego te vas a las bases de datos de vulnerabilidades y detectas esa vulnerabilidad en tu sistema. Ahora falta ver que esa vulnerabilidad sea explotable, pero por ahora estamos detectando las vulnerabilidades existentes en los sistemas. Se puede hacer a través de escaneo de puertos o de escáner de vulnerabilidades y puedes incluso hacer un mapa de la red, ¿sí? Eso es una muy buena opción también. Durante la fase de reconocimiento podemos utilizar herramientas o hacer el mapa a mano, ¿verdad? Pero sí es bueno hacer el mapa de la red para que ya lo tengas ahí plasmado y te sea más fácil, digamos, que realizar las actividades y saber cómo, a dónde tienes que moverte dentro del sistema. Entonces, aquí comenzamos a usar herramientas para escanear vulnerabilidades por lo general. Y esas herramientas nos dicen, incluso muchas nos dicen cuál es el exploit que toca utilizar para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Entonces, aquí viene, por ejemplo, la explotación de los servicios vulnerables. Entonces, tenemos que conocer o identificar las direcciones IP, los puertos que tienen los sistemas para tratar de identificar los servicios que están ahí. Pues, por ejemplo, ya ustedes saben que el puerto 80 y el 443 son del servicio web, HTTP y HTTPS. El 21 es para el servicio FTP, por ejemplo. El 23 es Telnet. Si detectamos Telnet abierto en un sistema es peligroso porque Telnet es un sistema de gestión remota que manda todo como texto plano. ¿Sí? No lo manda cifrado como el SSH. Todavía hemos encontrado algunos recursos tecnológicos, sobre todo teléfonos, que vienen con el Telnet habilitado y así lo dejan. Porque normalmente se conectan vía web con el teléfono, pero no se dan cuenta que también hay un servicio Telnet corriendo. Entonces, cuando tú corres el scanning, pues detectas esa falencia ahí y con un ataque de hombre en el medio, pues puedes capturar información cuando alguien intente acceder a esa clave de ese teléfono, a esa sesión remota de ese teléfono. ¿Ya? El servicio SMTP de correo electrónico, el 25. El DNS es el 53. POP3, que es un servicio para recibir correos electrónicos, es el 110. El SMTP es para enviar, el POP3 es para recibir. NetBIOS, que es el 137, 138, 139. Y el 445, que es Samba. Incluso Samba para Microsoft también. Ahora, ¿qué pasa si tú detectas los puertos del 137 al 139 abiertos? Microsoft. Hay NetBIOS y lo más probable es que esas carpetas, si no están actualizados esos sistemas operativos, pueden ser explotables también. Aprovechándose del Eternal Blue, que bastante daño que hace y bastante que nos ha servido en la empresa, ¿oyeron? Porque hasta ahora, desde que salió, no hemos encontrado una sola empresa donde no lo hayamos podido correr. Todos tienen algún sistema con Windows 7. Y les comento, incluso, bueno, el año pasado encontramos una con Windows 7 y hace algún tiempo encontramos una con Windows XP. Ya eso sí era el colmo. En algunos Pasamos a la almacenes, fase. profesor, Dígame. también se encuentran, en algunos almacenes, profe, me he dado cuenta, una vez trabajé yo en TI, en, un- en una empresa de ropa en el centro, y los computadores todos estaban con Windows XP, y era una versión pirateada, que la interfaz era naranja con negro, de colores Mm, naranja con negro, y ninguno utilizaba anti-malware, ningún tipo de anti-malware, nada. sí, porque no son conscientes de las cosas. Ahora, eso no es, y normalmente esa gente no tiene área de TI, sino tienen alguien conocido que es el que monta eso. ¿Ya? Un pelado cacharrero de estos que incluso a veces es hasta el mismo hijo del dueño, por ejemplo, el que monta todo eso. Sí, ponen a cualquiera ahí, nada más porque por cuestiones de confianza y no porque en verdad sepa. Lo que pasa es que incluso a nivel presupuestal ellos no tienen para contratar a una persona para eso. Muchas veces no tienen el dinero, no les sirve tenerlo contratado ahí. Entonces contratan a un pelado cualquiera que va y le pagan por horas para ir a montar el equipo. ¿Ya? Y como esos pelados no compran licencia de nada, pues ahí se va montando. Por eso si se llega a meter la DIAN ahí, pues puede meterse en problemas a esa persona. ¿Ya? Sí, Pero sí, eso pasa. Normalmente cuando la empresa es muy pequeña, ¿ya? Cuando la empresa es muy pequeña. Nosotros hemos ido a empresas pequeñas, por ejemplo,
y hemos encontrado en algunos casos buenas tecnologías. En otros casos, pues, hemos encontrado que no tienen nada. Y obviamente, pues ahí hay que hacer mucho trabajo en ese tipo de empresas. Y tienen una persona que está ahí, un pelado que está estudiando o que ya se graduó y está ahí cacharreando y aprendiendo. ¿Ya? Incluso una vez fuimos a una en Cartagena, donde pues digamos que tenían una serie de tecnologías ahí propias, no eran baratas, y el dueño tenía una SAN en su casa de discos duros, una caja de discos duros, y con una conexión cifrada, montaba una VPN y todo entre su casa y la empresa. O sea, hizo un buen trabajo. Bueno, el que se lo configuró era un pelado que trabaja ya, que es cacharrero. Obviamente, pues tenía algunos errores de configuración en algunas cosas, pero digamos que el pelado, para estar empezando, iba bien en esa temática. Y era una empresa pequeña, cuando mucho tenía 5 empleados y compartían muchas cosas. Se sentaba cualquiera en el equipo que sea, se conectaban como querían, cosas así, ¿ya? Pero tenían sus firewalls, ¿sí? Tenían sus reglas de conexión en internet, y este señor tenía una VPN establecida con su casa. La pregunta que yo me haría es: ¿qué hace eso allá en su casa? O sea, el día que no tengan internet, ¿cómo se conecta con ese sistema? Entonces son cositas que pues deberían tener en cuenta también, ¿ya? Bueno, pasamos ahora a la fase de obtención de acceso. Vamos a tratar de explotar las vulnerabilidades. ¿Listo? Entonces, aquí detectamos una serie de vulnerabilidades. Bueno, vamos a ver cuáles podemos explotar, ¿sí? De cuáles tenemos las herramientas. Entonces, aquí se puede hacer uso de unas herramientas de explotación de vulnerabilidades, valga la redundancia, conocidas como exploit. ¿Listo? Estos exploits son herramientas de software que alguien construyó que saben explotar las vulnerabilidades detectadas. ¿Ya? Estos exploits pueden ser locales o pueden ser remotos. ¿Listo? Y estos exploits tienen algo llamado el payload o la carga útil, que es la que ejecuta las actividades. Estos exploits locales son los que se tienen que ejecutar en la máquina de la víctima, de la máquina objetivo. O sea que tienes que buscar la forma de que la persona instale ese agente, esa herramienta. Lo inyectas con un troyano, le mandas un correo que tenga una foto interesante y le metes un troyano ahí, que cuando él abra la foto, pues se activa automáticamente una puerta trasera para que tú puedas volcarle el archivo, o se lo mandas por correo y tratas de que el exploit se instale, de hacer que lo instale, lo engañas, una memoria USB, ¿ya? La forma como se difundió, por ejemplo, el Stuxnet fue por una memoria USB que encontraron en un parqueadero que habían dejado ahí, y automáticamente apenas puso la memoria en el equipo se comenzó a infectar y comenzó el proceso de la APT. Entonces tienes que buscar la forma de engañar a la persona para que instale el exploit. O si te da acceso al equipo, pues instalárselo tú. ¿Eh? Entonces, normalmente la explotación de estas vulnerabilidades de este tipo de exploits locales, lo que buscan es escalar privilegios, o sea, volverte administrador por lo menos. ¿Eh? Luego están los exploits remotos. Estos exploits remotos se ejecutan a través de la red y son los más peligrosos porque no tienes que hacer nada en la máquina de la víctima, o sea, no tienes que instalarle nada. Si la vulnerabilidad se puede ejecutar de manera remota, es más peligrosa porque no tienes por qué estar físicamente en la computadora. Solo tienes que tener acceso a través de la red. Corres el exploit y el exploit hará lo que tiene que hacer. En algunos casos, señores, no va a importar que tengas anti-malware, porque no estás siendo atacado por un software malicioso. Está siendo atacado por una herramienta de software que es un exploit, está siendo manejado por una persona. ¿Ya? Entonces, normalmente se ejecuta desde la máquina del atacante, pero actúa sobre la máquina objetivo. Y los usos más comunes es conseguir acceso al sistema o ejecutar ataques de denial of service o ataques DOS, ataques de denegación de servicios.
Entonces, si tú logras explotar un exploit remoto, bueno, lo más probable es que ya hayas logrado un paso bastante grande. Luego pasamos a mantener el acceso. Ya lo logramos, ya fuimos saltando, haces pivote y comienzas a saltar hacia otras máquinas. Entonces, listo, ahora trato de mantener ese acceso. ¿Qué vas a hacer? Pues montas alguna herramienta que te active una puerta trasera. Manteniendo el acceso del sistema se refiere a la etapa en la que el hacker intenta mantener su condición de propietario del sistema que adquirió en la fase anterior, la fase de el escaneo perdón, la explotación de las vulnerabilidades. Puedes usar puertas traseras o backdoors, usas rootkits para ocultar tus procesos maliciosos y puedes usar troyanos para inyectar ese código que active la puerta trasera. Entonces, en esta etapa es donde se cargan y descargan herramientas de información, manipulación de datos y aplicaciones y configuraciones del sistema. ¿Para qué? Para poder abrir esa puerta trasera. Puedes montar Netcat, la navaja suiza de los hackers, porque puedes hacerte muchas cosas con esa herramienta. Montas un VNC, habilitas un escritorio remoto. ¿Para qué? Para que sea alcanzable esa computadora a través de la red. Y poder volver cada vez que quieras. Ya lograste obtener la credencial, la clave. Miren, a veces nosotros logramos entrar a sistemas porque logramos obtener alguna credencial o porque dejaron el sistema abierto y encontramos y logramos ingresar y quedó el usuario ahí. Entonces, nosotros por lo general tratamos de crear otro usuario, ¿verdad? Para trabajar con él y dejar ese lo más quieto posible. Borramos el historial de lo que tengamos que borrar y lo dejamos como estaba cuando ingresamos, para no dejar una evidencia de que nos conectamos con esa máquina, por lo menos no una visible, porque es probable que la persona de pronto, o sea, estoy hablando de posibilidades, aquí nada es una camisa de fuerza. La persona entre y vea el comando de creación de usuarios, o vea o no lo vea como él lo dejó, y si él se acuerde, verá acá yo, esto porque está así si yo no lo dejé así. O incluso creamos escritorios remotos en Windows y creamos un usuario para conectarnos nosotros, para no usar los usuarios de ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es probable que si yo lo estoy usando y él se conecte, a él le vaya a salir el mensaje de que ya que está conectado externamente. En cambio, si crea su propio usuario, normalmente a un usuario al que siempre llamamos, pues casi siempre lo llamamos hacker. Entonces, le asignamos una contraseña y todo y comenzamos a utilizarlo de forma remota. Entonces, ya con eso mantenemos el acceso y vamos saltando de máquina y vamos buscando más información posible. La elevación de privilegios hace parte de la fase anterior, pues aquí debí ponerla antes de la fase de mantener el acceso. Esta fase consiste en tratar de volverse administrador o root en un sistema. Puedes utilizar herramientas de password cracking, o sea, para craquear contraseñas dentro de un sistema, para verificar qué tan seguras son. A veces es increíble la cantidad de claves inseguras que se encuentran en las empresas debido a que no obligaron al usuario a poner una buena clave. ¿Ya? A veces hemos encontrado, señores, archivos de claves compartidos en Internet, en la red, perdón, no en Internet, en la red de la empresa. Normalmente se usa exploit locales para lograr esa elevación de privilegios. ¿Sí? Entonces, digamos que son formas de tratar de obtener esas credenciales de administrador de root que necesitamos para poder ejecutar todas las actividades que queramos. Y por último, señores, la fase del borrado de huellas. Básicamente, el borrado de huellas es la actividad de ocultar tu rastro. Borrar toda evidencia de que estuviste ahí o tratar de borrarla lo mejor posible. A veces cuando comienzan a borrar las huellas, dejan evidencia de que borraron las huellas. ¿Ya? O dejan una evidencia grave de que alguien borró algo de ahí. Lo ideal siempre es que nuestro servidor de evidencias, de logs, de registros del sistema, esté en una carpeta, en un servidor aparte.
precisamente para evitar que si logran entrar al servidor, logren borrar las evidencias de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, si las huellas son borradas correctamente, ¿qué se podría? Aumentar el tiempo o la estancia dentro de la víctima sin ser descubierto, seguir usando recursos del sistema víctima y que no te detecten, evitar una posible acción legal porque no dejas evidencias y de pronto pues, que eso sí, tengan claro que todo deja evidencia. En computación como tal hay algo que se llama el principio de Lockhart, en ciencias forenses. El principio de Lockhart estipula que cuando dos entes interactúan, cada uno de ellos deja una parte de ellos en el otro ente. ¿Sí? O sea que si su ADN aparece en una escena del crimen, es porque usted tuvo alguna interacción con la víctima. Y eso lo puede volver a usted sospechoso. Entonces, si alguien llega a conectarse a un sistema y borra las huellas y todo, pues alguna evidencia debió haber quedado en algún momento seguramente. Entonces ya aquí los peritos informáticos, los expertos en encontrar evidencias forenses, encontrar esa huella digital, por ejemplo, ese ADN, pues digamos que logra demostrar que tú estuviste ahí. ¿Ya? Ahora lo que tienen que demostrar es a qué hora estuviste, si estuviste a la hora del ataque o no. ¿Ya? Algunas técnicas que permiten hacer este borrado de huellas, por ejemplo, la más común es modificar los archivos de logs. Los principiantes cogen y borran todos los logs de ese día para evitar porque no saben qué buscar. Y obviamente eso que va a pasar, pues que te va a dejar una evidencia de que alguien se conectó. Entonces tú buscas de pronto la última vez que se abrió ese archivo, quién lo abrió, desde qué IP se hizo, cosas por el estilo. Lo ideal es borrar esos registros o modificarlos, cambiar las IPs, por ejemplo, para que acusen a otro. Entonces, son diferentes formas. Hacer conexiones en túnel para que se registre una IP distinta a la que tú estás usando. ¿Sí? Usar herramientas para anonimizarte, como Tor, por ejemplo. ¿Ya? Utilizar esteganografía. ¿Qué es esteganografía? Esteganografía es ocultar a plena vista un mensaje. ¿Listo? En los computadores tú puedes modificar, en una imagen, por ejemplo, puedes modificar algunos bits de la imagen salteados para enviar un mensaje. Y normalmente el usuario no se va a percatar de eso. Solo lo va a hacer el que tenga el software que va a leer los bits específicos de la imagen donde está el mensaje. Entonces la esteganografía es una técnica muy utilizada para tratar de ocultar información en un sistema. O comunicar y enviar información de manera oculta, ¿ya? En programas de televisión, en comerciales, ¿ya? Se puede ocultar todo esto para que esté oculto a plena vista o en una foto que tú necesitas o en un texto que tú necesitas. Por ejemplo, los que se hayan visto Con Air, la película donde un grupo de criminales está en un avión que los están transportando a otra celda y obviamente toman control del avión. Cuando este señor, el protagonista, no, ese es con Nicolas Cage, pero con John Cusack también, cuando este señor encuentra una Biblia y una foto de la última cena con los ojos recortados y lo coloca sobre el libro, ¿verdad? Se resaltan, se seleccionan unas letras y con eso él arma un mensaje oculto. Eso es esteganografía. Sin la foto con los ojos recortados, tú no puedes leer el mensaje, porque no vas a saber dónde ubicarte. ¿Ya? Entonces, el mensaje estaba oculto a plena vista en el libro, en la Biblia. Y listo, de aquí comienzas tú a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Sabes? Hasta lograr propagarte a toda la red, a todos los equipos que puedas, comprometer todo lo que puedas, ¿sí? A través del acceso obtenido se repiten los pasos en otras computadoras, ¿verdad? Y tratamos de copiar las herramientas y equipos comprometidos que permiten la explotación de otros. Vamos apuntando todo, obviamente, pues
y tratar de ir comprometiendo la mayor cantidad de equipos dentro de la red. Entonces, digamos que esas son las fases, señores, de un ataque informático, ¿sí? Son estas técnicas y estas herramientas que se utilizan para lograr vulnerar los sistemas de las infraestructuras tecnológicas de las empresas. Profe, Dígame. una pregunta, digamos que todas estas fases que usted nos está enseñando es un estándar, como es una especie de estándar de los que hacen este tipo de trabajos de un ataque a una aplicación. Sí, ¿O hay claro que sí. otras formas diferentes de hacer esos pasos? Digamos que estas son las fases que demuestran que le dan efectividad a un ataque. O sea, nadie está obligado a seguirlas, ¿sí? Entonces, resulta que tú no eres muy experto y tú no sabes que estas fases existen. Entonces, ¿tú qué haces? Tú comienzas a atacar de salida. Tú tienes una herramienta que hackea servidores web, ¿cierto? Pero con ciertas particularidades. Tiene que ser, por ejemplo, que usen un motor, un gestor de contenidos como Joomla, ¿cierto? Que tiene que ser la versión 2.7, por ejemplo, ¿ya? Hacia abajo, y que tengan habilitado el envío de mensajes de correo electrónico. Pero eso no lo sabes tú, porque tú eres un principiante. Entonces tú comienzas a lanzar el ataque. La página de la americana voy a lanzarlo a la americana, no funcionó. Voy a lanzarlo a la Simón Bolívar, no funcionó. Voy a lanzarlo a la norte, no funcionó. Voy a lanzarlo hacia X empresa, ahí sí funcionó. Y tú feliz. Pero tienes un montón de ataques que hiciste previamente que no funcionaron. ¿Por qué? No cubriste las fases. ¿Eh? Entonces, Listo, profe. esto es lo que recomienda las fases que se tienen que seguir. Es más, cuando hablemos ahora de los pentesting en la próxima clase, vamos a darnos cuenta que los pentesting siguen unas fases muy parecidas a esta. Porque la idea es seguir las fases que da un delincuente informático. Profe, es como si fuera una especie de metodología, algo así. Sí, un pentesting es una metodología. Hay diferentes metodologías ya escritas, ¿ya? Listo, profe, gracias. Listo, pues. Bueno. Bueno, entonces estas eran las fases de un ataque informático para que éste sea eficiente. Y recuerden lo que les digo, la pregunta que se tienen que hacer no es si es posible hackear un sistema. Todo sistema podrá ser hackeado. El problema es cuánta inversión toca hacer, cuánto cuesta hackear ese sistema. Si tienes el presupuesto, tienes la disposición, tienes el tiempo, pues listo, hackealo. Pero si te resulta muy costoso, no le vas a ver un beneficio, ¿sí? O te vas a gastar 1.000.000 de pesos para hackear un sistema al cual le vas a sacar solamente 300, 400 mil pesos, pues no se justifica. ¿Para qué vas a gastar ese millón? Mejor no hagas nada, porque no se justifica. Para ese beneficio que tú vas a obtener, no lo vale. ¿Eh? Muy bien. Entonces, señores, con esto terminamos el tema de la clase de hoy. Ya nos veríamos en la siguiente clase para comenzar las actividades pues algunas actividades que vamos a hacer para conocer herramientas para cumplir algunas de estas fases. ¿Oyen? Les voy a mandar a sus correos institucionales un recurso compartido en Drive con las máquinas virtuales que vamos a utilizar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, si no tienen preguntas, señores, dejamos hasta aquí y ya nos veríamos en la próxima clase.